Entre la hiedra francesa y la hiedra doble, yo diría que es mucho más fuerte frente al bicho que le suele atacar la francesa. No sé la razón por qué puede ser, yo creo que es porque la rama la tiene mucho más fina, entonces tiene menos para comer. Entonces mi conclusión llega ahí, no sé si será por eso o por qué será, pero le ataca mucho menos que a los otros dos geranios. No os gusta muchas veces porque mancha mucho, sí, pero queda muy bonita. Así como la hiedra doble no es tan uniforme, la francesa queda como un bloque, toda igual, del mismo tamaño de altura y todo. La doble, pues unas más altas, otras más bajas, es más irregular. Entre los geranios, me imagino que también las conoceréis, el geranio pensamiento, que no le ataca nada al bicho, incluso ahuyenta a los bichos. Huele como un poco a insecticida y evita que le vayan los mosquitos. Sí, huele, tiene como, bueno, yo lo cojo como un poquito de insecticida, sí, un poco, no es muy agradable, sí, que ahuyenta a los bichos, sí. La oruga esta te hace, en el tallo, te hace un agujerito, se come toda la salvia hasta llegar a la flor y no la deja florecer. Tú ya si ves el capullito que está marrón, ya está y ya no puedes, ya casi no, es imposible de recuperar la planta. Entonces siempre que compráis geranios yo siempre os aconsejo prevenir y seguir previniendo. Antes de nosotros, cada semana le echamos un producto porque tenemos cantidad, a vosotros aconsejamos cada 15 días, pero seguir echando. Hay productos químicos, productos ecológicos, pero echarle algo para que no venga, porque una vez que ha venido, y sabemos que va a venir. Sí. Cuando más calor hace, cuando el geranio está muy bien en sol, pero cuando más sol tenga, más calor, más se multiplica, que puede llegar a multiplicarse 2 veces al día. Entonces imaginaros la proporción que puede subir el bicho. Eso en los geranios. Es una de las peores plagas que puede haber en estos momentos en todo, la más poblada. Sí, y no consiguen, sí, porque conseguimos matarla este año, pero el año que viene aparecen. No hay productos que maten el huevo. Sí, no es que no llegamos a matar el huevo, entonces si no matamos el huevo, mal andamos, sí. Entonces igual sí que estamos bajando un poquito la producción de los geranios por eso y estamos aumentando ya pues, por el geranio pensamiento para que no lo ataque. Sí. Luego si quiere las begonias, la simpleflor, me imagino que también la conoceréis, pero entre estas dos también hay diferencia, no sé si las conocéis entre las dos. No, bueno, la oscura está en clara también, bueno, igual es que no sé si la veis, con el micrófono y todo no puedo agarraros. La oscurita también hay en clara, pero esta clara no son iguales. La oscurita se queda cortita y gordita, redondita, y esta es el dragón, que le llaman dragón, es la gigante. Sí, y no cuelga, pero tiene la sensación de llorón, como un poquito caídito. Es muy fuerte, muy fuerte. Esto yo siempre aconsejo para la gente que no tiene muy buena mano. Sí, porque no sufre con sed, no ataca ni un bicho de normal. Su vida normalmente suele ser de 3 años, si la cuidas un poquito en invierno, como 3 años, ya más de 3 años se suele envejecer y ya no es tan bonita, pero 3 años puede funcionar tranquilamente, las dos, las dos. Sí, porque florece la sexta, ¿no? No, florecen igual, incluso la flor de esta es más grande. Sí, es más grande. Sí, lo que pasa es que ahora está pequeña, tiene poca tierra aquí no puede echar mucha flor. Pero florece, sí, parecido. El tamaño es totalmente diferente de la hoja y esta que queda muy redondita y en ese redondito tiene toda la flor y esta pues queda con mucho más ancha. Según para dónde. Pues yo es lo que digo, para una ventana yo no pondría el grande o para un jardín yo no pondría igual el pequeño. Entre las begonias también hay otras variedades, que la begonia de hoja, la begonia bulbosa, esas todas las consideramos más como interior, que pueden estar en verano un poco fuera, pero un poquito a la sombra, un poco más mimosito. Lo hemos traído por eso, porque no son muy mimosas. Entonces las consideramos como interior, pues igual un mes si fuera, pero lo demás tiene que estar más o menos dentro de casa. Luego entre las alegrías también, pues imagino que ya las conoceréis, la alegría de la casa normal y la alegría guineana. Pero luego tenemos otra alegría guineana que no sé si la conocéis porque ya llevan unos 4 o 5 años con ella. La alegría de la casa, me imagino que la conoceréis todas, la cortita, se hace como estirándole, se hace enseguida, es una plantita muy fácil de hacer, son de sombra
La única pega que le encuentro yo a ella, que no la puedes poner en cualquier sitio, que aquí en sombra, la única pega que le puedo encontrar a la alegría. Y luego la alegría guineana. La alegría guineana, esta es igual que, para cuidados, es igual que la otra alegría. Se hace de una anchura de unos casi 50 centímetros de diámetro, queda preciosa, pero también es de sombra. Pero esta, que también es una alegría guineana, es de sol. Llevamos 4 años o así. Se distinguen con la flor y con la hoja. Tiene la hoja como mucho más áspera, no tiene el brillo que tiene la otra. Si queréis ir, no sé si la veis de ahí. Este es el clavel indio, el clavel chino y el clavel de aquí, se puede decir. Los tres, o sea, a ver, los dos claveles, el chino y el otro clavel, invierno y verano, suelen resultar muy bien. En invierno te echan una florecita, 2 florecitas, están ahí. No crece mucho, no llama la atención como una alegría, como un geranio, pero está ahí, está siempre ahí en flor. No tiene una flor muy grande, no es muy llamativa. Y luego tienes el tajete, el clavel indio, que en invierno desaparece, pero si tienes un poquito de cuidado, la semilla se queda ahí. Entonces el año que viene de todas aparece. La semilla, le voy a sacar a esta. La semilla está aquí dentro. Yo cada vez que se estropea una florecita, le quito este verde de aquí, que ahora... ¿Y veis lo negro? Eso todo es semilla. Entonces, según se van estropeando, siempre le echo la base de la plantita, le suelo echar. Entonces, pues llega un momento que tienes a tope. Y para el año que viene también te queda. Sí, yo lo he hecho, sí. Yo nunca espero, o sea, claro, espero que se seque más que esto la flor, eso sí, espero que se quede marrón aquí. Ya está negra y les suelo echar. Yo les he acostumbrado así a los niños y la verdad que les gusta muchísimo, porque echan ellos y al 15 días así ven que ya han salido, sí. Y en los talleres que van los niños a casa y todo, siempre les pongo esto y la verdad que yo creo que la gente suele estar a gusto. Esta es simple y hay otra que es más doble, sí, esta es la simple. Y la otra es bola, una pelota naranja. Lo malo de aquella es que tiene una flor, 2, no se llena de flores. Esta, al ser simple, eso como todo. El geranio francés es simple y echa mucha flor, el menos, sí, pero otro tamaño. Sí, eso es el juego de... Sí, al final todos tienen la misma fuerza para la flor, todos tienen 100 puntos para sacar la flor. Entonces unos gastan en cantidad y otros gastan en tamaño. Eso es. Al final todo va en esa proporción, ¿no? Todos tienen el mismo abono, pero unos gastan más en una cosa que en otra. A ver, luego, no sé si entre las colgantes conocéis algo. Colgantes no conocéis, o sea, en colgantes he traído la viola, la verbena, la bacopa y la surfinia. ¿La surfinia en la alegría? ¿Por sombra me dices? No, a la petunia. Ah, la petunia, sí, es igual. La petunia sería en corto y la surfinia es en colgante. En colgante, sí. Las dos tienen el mismo cuidado. Las dos, sol, si están en sol, aguantan, pero necesitan muchísima agua. Y yo siempre aconsejo a las dos que por primeros de agosto, finales de julio, primeros de agosto, cortarle un poquito la punta. Cortarle, tienes que cortarle la flor, tienes que quitarle, pues esto, por ejemplo, pues unos 5 o 6 centímetros, para que la parte de arriba, con la surfinia, por ejemplo, la parte de arriba que está a ras de la tierra se llene, porque si no se queda la parte de arriba como muy marrón, se queda muy colgante, pero para ti, para verlo de arriba, queda feísimo. Entonces, si le cortas eso, de la parte de arriba te salen ramas nuevas. Y si le haces eso, te aguanta la planta hasta noviembre. Si no lo haces eso, en septiembre ya está como carreando que no puede más. Aparte de lo que tienes que echarle el abono y todo eso, pero el cortarle viene muy bien. Nos da pena, nos da mucha pena. Sí, pero yo siempre os aconsejo, os digo, cuando os vais de vacaciones, o sea, la víspera de iros de vacaciones, necesita menos agua, cuando está cortada necesita menos agua. Pues sí, yo siempre os digo, si os tenéis que ir en agosto, un poquito antes, un corte a todo, toda la punta de la surfinia. Y eso le viene bien a todas las trepadoras, a las hierras también les vendría bien. Porque si no, tú si tienes una ventana y ves todo leñoso, todo queda, pues eso, queda todo marrón,
para ti no está nada bonito, para ver de frente sí, pero para ti no quedan. Entonces yo siempre aconsejo a todas las colgantes, a todas cortarlas. Sí. Sí, aunque no lo cortes todo, la mayoría, dejar igual una cosita pues para que no te quedes sin flor, pero la mayoría cortarlo. Esta es la surfina que hemos dicho antes. Entre las surfinias, no sé si he traído este color para que, a ver, en la surfinia, su color de la surfinia suele ser el blanco, el rosa, fucsia y morado. Los dos colores son químicos o, como se puede decir, esquejes o... Esta, por ejemplo, no es su color, no resulta tan bien. No cuelga tanto, las enfermedades de humedad y cualquier enfermedad la pilla antes. Yo siempre os aconsejo los 4 colores de siempre. Son el rosa, el púrpura, el blanco y morado, 4 colores. El rojo, hemos estado años y años que todo el mundo quiere flor roja. Han intentado sacar rojo, han sacado, pero no es lo mismo, no cuelga tanto. Y al final son hechos en fábrica, para decirlo de una manera, y no consiguen lo fuerte que puede ser una planta normal, no la consiguen. Igual que con la bacopa, que no la conocéis tampoco, pero es una planta muy... Se parece al jazmín falso. Sí, la flor sí, sí. La bacopa también es muy colgante, así como la surfinia es colgante y es hueca. La bacopa es planita, que eso os aconsejo pues igual para un balcón, y estás en el balcón y si tienes aquí el macetero pues para pasar y no te moleste, eso es, pues algo planito. La bacopa también hay en blanca, y en rosa y en lila, pero pasa lo mismo, la auténtica es la blanca, pasa lo mismo, entonces pues eso. Nosotros tenemos para venderlos todos los colores, pero sí, pues así como igual, pues si coges 20 de uno y se te estropea uno, igual te puedo dar en blanco, en rosa ya te digo de primeras, no, o sea, te vas con las consecuencias de que puede que no te aguante tanto. Sí. Luego tienes la lobelia y la verbena. La verbena no es la medicinal, claro, es la ornamental. En verbenas y las lobelias tienes 2 variedades, colgante y cortitas, tapizantes. Estas son las tapizantes, pero sería la misma flor, el mismo tamaño, o sea, sería en otro formato, pero sí, la tapizante queda bonita. Lo malo de la lobelia, por ejemplo, es que tiene golpes de flor. Tiene ahora flor y luego un mes no. Claro, pues tú en primavera más o menos queremos que tengamos todo el verano en flor, pero no es una planta que no se muere. En invierno no se muere, está todo el rato en flor y todo el rato verde, pero el problema de la lobelia es esa. Tiene golpe precioso, todo de flor y golpe de nada. Así como otras pues va un poquito a poquito, la verbena va pues 1, 2, pero está todo el rato, pero esto va 1, 2, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Si tiene 100 puntos, esta la echa 100 puntos juntos y esto los echa todo, eso es, todo el verano. Y el aliso también es el mismo estilo. También es uno que huele a miel, está muy pequeñita, quería traer más grande pero no la tenía. Pero tener bichos también es bueno porque te polinizan también. ¿Nos estropean las otras plantas? Pero hay bichos que, por ejemplo, las abejas no te hacen nada. Es una planta que echa semilla por todos lados, que si tú pones, tu vecina de arriba pone, todo el año que viene vas a tener, fijo. Sí, en la Plaza Zumárraga hay una casa que tiene 4 pisos y los 4 tiene todo blanco. Pues Así no tienes que comprar. Sí. Se va degenerando un poquito, cada vez está como la flor, aquí tiene como más agrupitos y la otra pues va soltándose un poquito, pero aguanta muy bien. Sí. Luego como más diferentes, bueno, que igual las conocéis, pero en pequeñitas, esta es la salvia y la celosía. Sí, estas plantas primero te echan una flor, que sería esta y esta, solo una, y cuando se pasan esas, cogen todas las demás fuerza. Entonces a la hora de vender, la veis con una poquita cosa y no os llama atención. Pero cuando cortas esta o esta, salen un montón de flores. Son para sol y sombra, te valen para todo. El problema de ellas son los caracoles, pero bueno, eso no sé si tenéis alguien en jardín o... los caracoles se lo comen enseguida. Se lo comen en una noche, te puedes quedar sin... Sí. No, yo a estas no les cojo olor, porque al clavel, por ejemplo, si le coges olor y dices igual el olor las ha traído, a estas no les cojo ningún olor, pero se comen en una noche, como te descuides,
en una noche te has quedado sin flores. Sí. Y no sé si tenéis jardín y eso, pero ahora como hay problemas para comprar también el calicane, pues hay que pensar, problemas no, pues se necesita un carné especial para comprar cualquier producto. No sé si tenéis algún... Sí, sí, pues ahora este año ya ha entrado en vigor que tienes que sacar un carnet especial para comprar ese tipo de cosas. Sí, hay problemas, la verdad que sí que hay, bueno, yo tengo, pero sí, pues pero vosotros que por un jardincito pequeño queréis comprar, pues para que veáis un poquito, os he traído ya uno hecho, una mezcla de surfinia, el Milium Bells o surfinia pequeña, y esta es la verbena colgante, para que veáis cómo puede quedar, pues eso, una composición bonita, sí, que muchas veces decimos, oh, pues no sé cómo combinar, cualquier cosa se puede combinar. Lo que nosotros pecamos, y en otras culturas, pues Francia, Suiza y eso, pues nosotros ponemos en esta maceta una, y ellos están acostumbrados a meter pues 3 en una maceta de 14 centímetros. Yo el otro día estuve en un viaje de flores y en una maceta donde yo metería aquí 3, conté y tenían 16 alegrías. 16 alegrías, una encima del... Claro, las abonan de otra manera. Si no tienen tierra, porque ya se lo han comido en un mes, ya se han comido otra tierra, continúo abonándolas. Sí, incluso hay aparatos aquí, la verdad que sí hay, pero no se venden, especiales que te van echando abono cada X, pues como el río automático, pues uno de abono automático.